Bendecido día para todos los que se unen a este tiempo devocional con la palabra de Dios. Hemos venido hablando en este Descubra la Biblia, unas etapas. Desde el libro de Génesis empezamos con los orígenes, los comienzos, Génesis 1 a 12, los patriarcas, Génesis 12 a 50. Luego una gran nación, pero que nace en esclavitud en Egipto, y en el Éxodo entonces nos muestra esta gran nación, el proceso de liberación, el camino del desierto, y llegan hasta el borde del Jordán, próximos a encontrar la tierra prometida. En el libro de Josué tenemos entonces la entrada a tomar posesión de la tierra bajo el liderazgo de Josué. El libro de los jueces, un periodo de más de 300 años, el pueblo liderado por unos personajes líderes que eran temporales y que no siempre hicieron lo más correcto a los ojos del Señor. Aparece entonces el último juez, profeta y sacerdote Samuel, a través del cual empieza el sistema de gobierno de Israel a través de un rey como lo tienen las demás naciones. Tenemos 3 reyes, Saúl, David y Salomón, que son los que mantienen el reino unido entre las 12 familias o tribus de Israel. Pero después de Salomón se divide el reino. Aparece la región del norte con 10 tribus y la región del sur con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y hago este recuento porque llegamos a un periodo muy importante, y aunque hoy solamente vamos a meditar en el Descubra la Biblia, vamos a hablar de uno de los 2 cautiverios por los que pasa el pueblo de Israel, y vamos a hablar de el reino del norte y el cautiverio a que son llevados. Eso lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. La Biblia dice que el rey en ese momento era Oseas, un rey que no hizo lo correcto ante los ojos de Dios. Y entonces el versículo 5 de Segundo de Reyes 17 dice: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Samaria era la capital del reino del norte y estuvo sobre ella 3 años. La razón la da el versículo 7, Segunda de Reyes 17, 7, dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, bajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Entonces, estamos encontrando las razones por las cuales este pueblo va en ese deterioro y en esa exposición a la ira del Señor. El versículo 13 dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Hablamos un poco de esto, que en medio de ellos se levantaron profetas falsos, y el pueblo y los reyes, especialmente que eran los líderes, los responsables de dar dirección, siguieron en sus caminos equivocados. Desemboca esto entonces, dice el versículo 18: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Este grupo de 10 familias, está el reino del norte conformado por estas 10 tribus. Entonces la palabra de Dios dice que Él se aleja de ellos, esta nación desaparece. Y quiero mencionar un poquito porque es necesario entender este asunto. ¿En dónde quedaron estas 10 tribus? Porque estas 10 tribus desaparecieron. ¿Qué fue que sucedió con ellos? Desde el versículo 24
Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. ¿Qué pasó? El imperio asirio, con el fin de que esta gente no se sublevara y también seguramente para que no adoraran a Dios, a Jehová su Dios, los esparció en distintos puntos geográficos de su imperio, los aisló unos de otros y de otras ciudades y de otras familias, dice desde Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sefarbaim, llevó gente a vivir en esos territorios que una vez eran ocupados o habían sido entregados por Dios al pueblo de Israel. Y dice el versículo 26, dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú pusiste en la ciudad de Samaria no conocen la ley de Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Qué interesante, este territorio que una vez fue heredad de su pueblo, del pueblo de Dios. Al llegar estas familias, dice que habían leones que se los comían, los destruían y estaban muy asustados. Y entonces, ¿qué hace? El versículo 27 dice, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá y vaya y habite allá y les enseñe la ley del Dios del país, o sea, la ley de Jehová de los ejércitos. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Es decir, esta gente está muy asustada porque los leones son terribles y vienen y se asesinan, se comen la gente. El rey envía a un sacerdote de los sacerdotes de Dios para que les enseñe cómo se deben comportar, cómo caminar. Pero entonces esto desemboca en otro problema. Versículo 32 dice, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos ellos en los templos en los lugares altos. Versículo 33 dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Resumiendo entonces, ¿qué es lo que pasa? Quedaron allí algunas familias, tal vez algunas gentes del pueblo de Israel, porque el rey asirio los esparció a todos, esparció y trajo a la vez. Entonces se mezclan los que están allí, los pocos que quedaron del pueblo de Israel se mezclan con las familias que llegan, se casan entre ellos, adoptan la religión de que trae Babilonia, que traen esos pueblos de otros lados, en vista de esos leones que se los comen. Entonces también los que llegan adoptan la religión o la creencia del pueblo que estaba allí, que era el pueblo de Israel, es decir, la creencia y los rituales en Jehová, Dios de los ejércitos, y se conforma una mixtura. ¿A dónde llegamos entonces? Allí nace lo que en el Nuevo Testamento, específicamente San Juan 4, se va a conocer como los samaritanos. ¿Qué son entonces los samaritanos? Es la mixtura que se hizo, la mezcla que se hizo entre babilonios, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sefarbaim, toda esa gente que llegó, los de Israel que quedaron allí, que se casaron unos con otros, hubo una mezcla, se mezclaron creencias, religiones. Entonces, por eso es que cuando leemos en San Juan 4 dice que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los samaritanos creían que ellos era Samaria el lugar de adoración. Esta mujer le dice a Dios ¿dónde se debía adorar? Porque están confundidos, porque ellos creen que la verdad está allá y las tribus de Judá y Benjamín que están al otro lado dicen, esta es la verdadera fe y ellos no se entienden, no se hablan. Por eso para esta mujer es tan extraño que llegue Jesús a hablar con ella. Pero aquí tenemos entonces el origen de los samaritanos. Espero que esto nos ilustre y nos ayude mucho a ir comprendiendo mejor las Escrituras. Dios les bendiga.